Bienvenidos y bienvenidas al módulo 6. Antes de comenzar con el programa Tableau Public, vamos a revisar una página oficial de datos en salud, Health Data. Vamos a abrir en nuestro navegador la página Health Data. La primera opción que dice Institute for Health Metrics and Evaluation, vamos a dar clic y se va a desplegar la pantalla donde vamos a poder ver todas las opciones en salud. Aquí este Instituto de Estadísticas en Salud, que es creado en Estados Unidos, nos permite ver indicadores, porcentajes, tasas y varias medidas en salud a nivel mundial. Podemos hacer comparaciones en países, nos sirve para ver política pública en salud, entre otras cosas. Vamos a dar clic en resultados y vamos a ver Data Visualization. Esto nos va a dar una pequeña introducción de lo que vamos a obtener con Tableau Public. Vamos a bajar la página y vamos a tener dos opciones. La primera que vamos a ver es Health Relate, que nos permite ver el cumplimiento de los países de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a dar clic en esta opción. Se nos va a desplegar la siguiente pantalla. Aquí podemos ver los países con los índices, los indicadores que se han cumplido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde 1990 y proyecciones al 2030 que tuvimos como plazo para cumplir esto. Vamos a ver, por ejemplo, países como Japón al 2017. Todas las barras que vemos aquí corresponden a los grupos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que les coloqué un link en su manual para que ustedes puedan ir visualizando cuáles son y cuáles nos interesan a nosotros en salud y por qué son importantes en este estudio. Aquí podemos ver que los que están prácticamente llegando al borde del círculo son los que se han cumplido. Y vamos viendo los que todavía les faltan y tienen hasta el 2030 para cumplirlos. Esto nos da también una idea de qué tan desarrollado económicamente y socialmente está un país. Todas las barras verdes están relacionadas a los objetivos en salud. Por ejemplo, aquí tenemos la tasa de mortalidad materna, que prácticamente han cumplido exitosamente hasta el 2017 con el 96.5 en su índice, es decir, ya está cumplido la tasa de mortalidad materna. Vemos aquí que desde 1990 en realidad siempre fue sumamente baja en comparación a otros países que ya vamos a ver. Y para el 2030 se espera que se mantenga estable. Vemos también aquí, por ejemplo, enfermedades como hepatitis B, malaria, todas estas son enfermedades infecciosas y vemos que también siempre fueron extremadamente bajas y se espera que se mantengan hasta el 2030. ¿Qué sucede con países poco desarrollados? Por ejemplo, vamos a poner en Ecuador. Vemos que tenemos un índice del 64% que en todos los indicadores y vemos que tenemos muy pocos que se han cumplido. Vamos a ver el de muerte materna, apenas tenemos cumplido el 41.4%, es decir, nos falta hasta el 2030 reducir todavía este indicador. Vemos que hemos tenido picos en 1992, después vamos al 2000. Esto nos sirve para hacer un análisis de qué tan buenas son las políticas que se han estado aplicando en salud. Pueden ir viendo cada uno de estos, por ejemplo, estos objetivos son de la paz, de violencia, para ver si se logró reducir, si se han mantenido, si siguen subiendo. Tenemos indicadores sumamente bajos que no se han cumplido. Pueden irlo viendo. Pueden tener de todos los países que ustedes deseen. Podemos ver, por ejemplo, en África. Igual, son países que apenas tienen el 57% del índice que se ha cumplido. Vamos a ver países de Europa, por ejemplo. Vamos a ver Alemania. Está cumplido el 75%.
Vamos a ver España, el 74%, entonces son países que van más o menos similares en su cumplimiento con esto. Vamos a regresar a la página anterior y vamos a dar clic en el financiamiento global en salud. Se va a desplegar esta página y vamos a dar clic en Spending, que vamos a ver el gasto en salud. Esta es una de las opciones más completas en términos de sistemas de salud para ver qué tan bien estamos. Podemos ver aquí los años, podemos elegir desde 1995 hasta el 2016. Si deseamos podemos aumentarlo al 2018, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí, ¿cuáles son las opciones? Tenemos el color azul, explica el gasto de gobierno en salud. El color anaranjado explica el gasto de bolsillo que tienen las personas en relación a salud. El color morado es el seguro prepagado que tienen las personas, seguro privado. Y el color verde son las donaciones por parte de las ONGs a los países. Entonces podemos ir viendo, por ejemplo, qué tan organizados y qué tan fuertes son los sistemas de salud de acuerdo a los países según ingresos. Por ejemplo, podemos ir a Japón y podemos ver que el gasto de gobierno es mucho más alto. Por ejemplo, tenemos 448 millones frente a los 71 millones que implicó el gasto de bolsillo, que prácticamente en proporciones es más de la mitad el gasto de gobierno. Tienen mayor accesibilidad. Podemos ir, por ejemplo, a Finlandia. Tenemos prácticamente lo mismo, el gasto de gobierno ha ido aumentando y el gasto de bolsillo. En este caso, por ejemplo, para el 2018 tenemos igual una proporción mayor del gasto de gobierno en relación al de bolsillo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Italia? En Italia tenemos que el gasto de bolsillo va aumentando un poco ya en relación al de gobierno. Los gastos de seguros privados son sumamente pequeños y también las donaciones por parte de ONGs, que normalmente se los hace a países de ingresos bajos medios. Vamos a ir, por ejemplo, a América Latina. Tenemos Chile. Chile es uno de los países latinoamericanos que tienen un mejor sistema de salud. Sin embargo, tienen todavía una marcada diferencia entre el sector salud pública y salud privada. Entonces tenemos, por ejemplo, que el gobierno invierte todavía en salud para las personas con menos recursos, pero los paquetes de salud en Chile no cubren, por ejemplo, medicinas ni tampoco cirugías. Entonces eso ya viene del gasto de bolsillo de las personas. Y normalmente esto vamos a ver en casi todos los países latinoamericanos. Por ejemplo, en Argentina igual tenemos un gasto de gobierno sumamente alto, con varios picos que han tenido del gasto de bolsillo, y también el seguro privado, ustedes ven, es mucho más alto que en Chile. Las ayudas de ONGs también, a pesar de que en el 2018 se redujeron significativamente. Vamos a ver Ecuador. Aquí podemos ver que Ecuador realmente no tiene un sistema de salud como tal. Tenemos una red de salud y esto es lo que demuestra la falta de inversión en temas de accesibilidad a salud pública. Por ejemplo, aquí tenemos que para el 2018 el gasto de gobierno era de 4.7 millones frente a los 3.8 millones de gasto de bolsillo, es decir, ni siquiera cubrimos la mitad de la accesibilidad en salud pública para las personas. Con todos estos gráficos que hemos visto ahora, nos permiten tener un análisis más detallado, nos permite hacer comparaciones y ver el estado de salud de una población. No necesariamente por enfermedades, ustedes pueden ver aquí con el tema de financiamiento. También la página nos permite ver otras cosas interesantes, por ejemplo, el Global Burden of Disease o la carga de enfermedad a nivel mundial. También quiero que lo miren. Vamos a dar clic ahí. Este es un gráfico especial que nos permite ver la información de enfermedades. Podemos ver
carga de enfermedad o incluso mortalidad según tipo de enfermedades. Entonces, la ventaja es que solamente en esta página, que es el Global Burden of Disease, podemos poner en español. Entonces, si desean, pueden poner en este icono que es como un mundo y podemos poner en español para que les sea más fácil comprender la información. Las otras dos secciones no se puede cambiar el idioma. Entonces, aquí este tipo de gráficos nos permiten entender cómo podemos analizar la información en salud, y eso mismo vamos a hacerlo en el Tableau Public. Entonces, tenemos en el lado derecho, vamos a iniciar visualizando los años que va a ser la comparación en 1990 al 2017. ¿Qué significan los colores? Los colores verdes significa todo lo que es relacionado a lesiones, los colores azules, enfermedades no transmisibles, y el color anaranjado rojo son enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y de nutrición. Esto también nos permite ver, solamente con un gráfico así, podemos ver qué tan desarrollado es un país. Los países que tienen, por ejemplo, mayores enfermedades transmisibles, muerte materna, neonatal, son países caracterizados por ingresos bajos y medios. Y normalmente los países con ingresos altos tienen un mayor peso en enfermedades no transmisibles, por ejemplo diabetes, enfermedades del corazón, entre otras. Y eso lo vamos a ver aquí. Ustedes van a ver en la parte izquierda, van a poder ir filtrando la información como ustedes gusten. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las muertes, tenemos los años vividos con discapacidad y los años de vida saludable perdidos por enfermedad. En este caso vamos a elegir muerte y vamos a elegir la localidad. Entonces podemos elegir, por ejemplo, Japón. Podemos filtrar igual por edad, por sexo, pero aquí podemos evidenciar lo que les dije anteriormente. Aquí tenemos una mayor carga de enfermedades no transmisibles en relación a enfermedades transmisibles, porque Japón es uno de los países con mayores ingresos y con mejores estrategias en salud. Entonces, por ejemplo, tenemos que los mayores pesos son las cardiopatías isquémicas, enfermedades vasculares cerebrales, por ejemplo, tenemos aquí el cáncer de estómago. Pueden ir viendo, cuando dan clic, pueden ver el porcentaje total de las muertes y el cambio anual que ha tenido. Por ejemplo, el cáncer de hígado ha tenido un cambio anual de 0.9%. En enfermedades transmisibles tenemos que el mayor peso es infecciones respiratorias bajas, que implica el 7.99% al 2017. En tuberculosis se redujo al 0.28%, y en temas de lesiones, por ejemplo, la mayor carga está en suicidios. Entonces esto nos permite analizarlo. Ahora vamos a desplegar otra vez la pantalla y vamos a buscar Ecuador. En Ecuador todavía tenemos, por ejemplo, una carga en desórdenes del periodo neonatal, infecciones respiratorias bajas, tenemos todavía porcentaje de muertes maternas, de VIH, que todavía no se ha logrado colocar una estrategia positiva para esto. Tenemos que en lesiones nuestro mayor problema son los accidentes de tránsito con el 5.11%, la violencia interpersonal, esto también se lo puede corroborar en el gráfico del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos suicidio también, y en enfermedades no transmisibles tenemos cardiopatías isquémicas, entre otras. Esto vamos a hacer un gráfico bastante similar en Tableau Public. Ahora, estos gráficos y visualizaciones nos permiten tener una idea de las características sociales, políticas, económicas de cada país y las estrategias que se deben aplicar. Al final, ustedes como maestrantes podrán ser tomadores de decisiones para mejorar este tipo de situaciones a nivel de salud. Entonces vamos ahora a crear nuestros propios gráficos con el Tableau.
En su manual tienen el link de descarga, tienen cómo instalar el programa, entre otras cosas. Una vez que lo descarguen, van a abrir la aplicación y se les va a desplegar esta pantalla. Las ventajas de este programa es que simplemente vamos a jugar con los datos creando visualizaciones atractivas para que podamos indicar, por ejemplo, en este caso, comparaciones y hacer análisis un poco más profundos. Vamos a ver primero el lado derecho de la pantalla. En su manual tienen descrito cada una de estas opciones y qué tienen que hacer con cada una de ellas, para que lo revisen detalladamente. Y en el lado izquierdo vamos a tener los archivos que vamos a ir ingresando. Para ello necesitamos una base de datos que ya les voy a dar el archivo y pueden ustedes ingresar sus datos a este programa.